Ujú. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy pues tenemos el último tema. Este va a ser basado en la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Pero antes vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Amante Dios, que moras en la altura de los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos dado la oportunidad y el privilegio, Señor, de reunirnos una vez más en nuestra sesión de oración. Te pedimos, oh Padre eterno, que todo lo que vayamos a decir en esta hora sea para honra y gloria, Señor, de tu santo nombre y para el crecimiento espiritual de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y dice así: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Para que nuestros hogares puedan ser verdaderos pedacitos de cielo, a pesar de la sociedad tan cargada de vicios, problemas y pecados, debemos anclarnos en Cristo. El espíritu de profecía nos dice así: el amor divino que emana de Cristo no destruye el amor humano, sino que lo incluye, lo refina y purifica, lo eleva y lo ennoblece. El amor humano no puede llevar su precioso fruto antes de estar unido con la naturaleza divina y enderezado hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices. Por eso es que nos invita a cada uno de nosotros a tener eh, a que nuestras familias podamos orar juntos, estudiar la palabra juntos y vivir conforme a los mandamientos de Dios. La religión en la familia es sumamente importante. La familia, esa debe ser, en la familia la religión consiste en criar a los hijos y las hijas en la disciplina y admonición del Señor. Cada miembro de la familia debe ser sustentado en las lecciones de Cristo y el interés de cada alma debe protegerse estrictamente para que Satanás no pueda engañar a nadie ni lo aparte de Cristo. La instrucción religiosa significa mucho más que la instrucción común. Es decir, nosotros debemos de dedicar tiempos para el culto familiar. En ocasiones pensamos que el simple hecho de llevar a nuestros niños, niñas y adolescentes al culto el sábado en la mañana es suficiente, pero eso realmente no es así. Debemos nosotros en nuestros hogares levantar el altar del Señor. Debemos de dedicar tiempo para poder instruir a nuestros niños. Recordemos lo que nos dice el proverbio, que cuando instruimos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ellos van a permanecer, van a crecer en el temor del Señor. Por lo tanto, debemos nosotros como padres de familia de verdad dedicar un momento especial cada día y tener nuestro culto familiar. Eh, Se dice que el culto familiar debe ser un momento tan especial que los pequeñuelos, es decir, los miembros más pequeños de nuestra familia, puedan llegar a anhelar ese momento. ¿Qué podemos hacer en nuestro culto familiar? Debemos de enseñarle a nuestros niños la historia de Jesús. Debemos de dedicar tiempo para que ellos puedan realmente llegar a conocerlo, llegar a entender cuál fue ese sacrificio tan especial, tan grande, tan importante que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así que debemos de hablarle a nuestros niños de una forma sencilla, sí, pero atractiva. Que ese momento de culto pueda ser algo que ellos esperen, que cuando nosotros los invitemos a participar en el culto familiar, ellos no digan o se levanten en la mañana como aburridos y cansados, sino que deben de ser algo que ellos vayan a anhelar. ¿Cómo podemos lograr eso? Cuando los hacemos partícipes del culto familiar. Debemos de procurar cantar himnos o coritos que a ellos les agrade, ¿verdad? Y que sean participativos. También debemos de darles a ellos diferentes tareas en el culto familiar, ya sea que participen en la oración, hasta puede ser que compartan la historia. Podemos nosotros preparar diferente material, cosas sencillas, pero que realmente sean atractivas, que sean un momento en el día que ellos estén anhelando. Podemos hacerlo de tal manera como lo hicimos esta semana, que vamos eh,
como formando, encadenando una historia bíblica y que los niños puedan tener participación. Podemos hasta disfrazarnos, ¿verdad? O llevarlos a ellos a hacer trajecitos bíblicos, no sé, y hacer pequeñas obras de teatro en nuestros hogares. Es decir, debemos de ser creativos, pero debemos de realmente hacer que ese momento sea un momento especial, que los niños estén deseosos y cuando los levantemos, ya sea en la mañana, ¿verdad? O en la tarde, dependiendo de la dinámica familiar de cada uno de ustedes, los niños realmente digan, wow, es el momento de nosotros. Así que el culto familiar realmente es un momento muy, pero muy importante, porque nosotros no podemos darnos el lujo de descuidar eh, la parte espiritual de nuestras familias. Debemos realmente hacer que la religión o el cristianismo no sea sencillamente una religión, sino un estilo de vida, que ellos puedan realmente llegar a amar a Dios, a reconocerlo como su creador y sustentador y redentor. Por lo tanto, aprovechemos ese espacio del culto familiar en nuestros hogares para que ellos realmente puedan llegar a familiarizarse con Cristo, a conocer a Cristo, a amar a Cristo. Así que cuando ellos lleguen los sábados a la iglesia a participar en el culto, va a ser algo que para ellos va a ser algo muy especial, va a ser algo que ellos están esperando, porque no va a ser el único momento de adoración que ellos tengan, sino que va a ser sencillamente la cereza en el pastel, diría yo, porque es la continuación de lo que hemos venido haciendo en el transcurso de la semana. Para ello, nosotros tenemos como iglesia adventista del séptimo día muchísimo material. Está las lecciones de los niños. Podemos aprovechar ese material para poderlo hacer parte de nuestro culto familiar, para que a la vez los niños puedan disfrutar en nuestros hogares, ¿verdad? En una forma creativa de la lección y cuando lleguen a la iglesia, pues estén listos y preparados para poder compartir con sus compañeritos y con su maestra y con los diferentes miembros de la iglesia todo aquello que aprendieron en el transcurso de la semana. Así que no tenemos tampoco que hacer un gran esfuerzo como para inventar mucho, sino que podemos apropiarnos de ese material y hacerlo, ¿verdad? Parte del culto familiar para que los niños puedan tener ese momento especial con Dios. Otra cosa que también es sumamente importante en el seno familiar es la oración. Se dice que una familia que ora junta, se mantiene unida. Por lo tanto, debemos de aprovechar también este espacio del culto familiar para orar. Que nuestros niños puedan ver que nosotros somos verdaderos guerreros de la oración. Que acostumbramos no solo en los momentos difíciles, sino en cada momento de nuestras vidas, acercarnos a Dios confiadamente con el propósito de depositar a sus pies nuestras diferentes, no solo angustias, perplejidades, sino también nuestras alegrías y que realmente ellos puedan ver en nosotros eh, con el ejemplo, ¿verdad? Cuando predicamos con nuestro ejemplo, que de verdad confiamos plenamente en Dios y que todo lo llevamos a Él en oración. Por lo tanto, de verdad, amigos y hermanos, les insto a que en este culto familiar nuestros niños puedan también ver que la oración para nosotros es importante porque creemos y confiamos firmemente de que Dios es un Dios poderoso y Él tiene el poder y todo en control, no solo la historia, sino la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. También algo que es demasiado importante es que todo lo que nosotros hacemos deja una impresión en la mente de nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros debemos de ser consecuentes. La ley de Dios está más vigente que nunca. Cada uno de los preceptos que se encuentran en esta maravillosa ley está vigente. La ley de Dios no ha sido clavada en ninguna parte. Sencillamente, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pues se cumplió en él la ley ceremonial, pero la ley moral está vigente más que nunca. Por lo tanto, debemos de repasarla con nuestros niños. Ellos deben de conocerla. Y además de eso, nuestras acciones y nuestras palabras tienen que ser consecuentes. Nosotros no podemos instar a nuestros niños a no mentir, no levantar falso testimonio contra nuestro prójimo y nosotros mentimos.
con cosas a veces que parecen insignificantes, como por ejemplo, llega, no sé, voy a usar un término un poquito coloquial, el polaco, ¿verdad? A cobrar la blusa o el juego de sábanas o los paños que compraste. Y usted sencillamente le dice al chiquito o a la chiquita, al niño, ¿verdad? A la niña le dice, dígale que no estoy, ¿verdad? Algo muy típico que a veces se da y que parece inofensivo. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, estamos diciéndole a los niños que una mentirillilla, como diría mi esposo, blanca, no es nada, pero sí es mucho, porque les estamos enseñando a ellos a irrespetar la ley de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Si les enseñamos a nuestros niños los 10 mandamientos, debemos de ser nosotros, con la ayuda de Dios, no sencillamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Así que eso es muy importante. Otro aspecto que también a veces parece inofensivo es que nuestros niños a veces traen a casa cosas que no les pertenecen. Algo tan sencillo que nosotros, como un lápiz, como un borrador, que tal vez en clase le tomaron a un compañerito, y nosotros vemos que trae un artículo que nosotros no le compramos. Por lo tanto, debemos de usar palabras tan sabias como me decía mi mamá cuando pequeña. No encuentre nada, Pamela, usted no encuentre nada. Si usted ve algo que no es suyo, déjelo ahí, ¿verdad? Y sencillamente, pues no tenía yo el permiso para encontrarme absolutamente nada. Es eso que a veces usted viene caminando y se encontró un lápiz, un borrador. Vea, yo no tenía ni siquiera eso, mucho menos el tomar algo que no me pertenece. Es algo que nuestros progenitores debemos, como progenitores, debemos instruir, debemos enseñar a nuestros niños. Debemos de acostumbrar, revisar los bultos escolares y aun cuando parezca que es invasivo, es nuestro deber como progenitores, cuando vemos que nuestros niños hagan algo, por lo más sencillo que sea, que no les pertenece, debemos de instarlos a que lo regresen, con el propósito de no cultivar en ellos el que ellos no vean como algo sencillo, como algo insignificante el incumplir o sí, el incumplir los mandamientos de Dios, porque es claro que dice no hurtarás. Y así con todos los diferentes mandamientos, por ejemplo, el sábado. Si nosotros en la mesa, cuando almorzamos juntos el sábado, empezamos a criticar y a hablar mal tal vez de algún miembro de la iglesia o del sermón o del pastor, nosotros estamos enseñándole a nuestros niños con nuestro mal ejemplo de que realmente no es importante esa convivencia y esa comunión en la iglesia. Así que ellos después verán, pero ¿qué es esto? Si en casa decimos una cosa y en la iglesia decimos otra, aquí hay una inconsistencia. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con aquellos comentarios, perdón, que hacemos en la mesa cuando comemos en el sábado o en el transcurso de la semana. Debemos procurar ser personas muy prudentes. Debemos de saber que que nuestros niños son personas en construcción igual que nosotros. Tenemos que tener cuidado para poder transmitirle a ellos mensajes conforme a la voluntad de Dios. Por esa razón vamos a apropiarnos del versículo, uno de los versículos que les mencioné en uno de los primeros temas que compartimos, que decía así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Vamos a apropiarnos de ella, lo vamos a repetir así. Así que todas las cosas que yo quiero que los miembros de mi familia hagan conmigo, amarme, respetarme, considerarme, tener empatía, yo las haré también con ellas. Por lo tanto, la comunicación con cada uno de los miembros de mi familia, debemos procurar que éstas sean, como dice también el proverbio, mis palabras sean como manzanas de oro con figuras de plata, porque el Señor dice en su palabra que así es, así son las palabras dichas como conviene.
Amigos y hermanos, de verdad, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes pues, en el transcurso de esta semana. Espero que realmente podamos hacer que nuestras familias lleguen a ser pedacitos de cielo aquí en la tierra. El Señor de verdad desea esto. El Espíritu de Profecía, ya para terminar, nos dice, acérquese a Cristo es acercarse los unos a los otros. El secreto de la verdadera unidad en la familia y en la iglesia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de eso, sino en la unión con Cristo. Cuando nosotros estamos anclados en Cristo Jesús, vamos a tener, por medio de Él y su Santo Espíritu, tener familias felices, hogares que realmente serán pedacitos de cielo aquí en la tierra. Oremos. Amante Dios, que moras en la altura de los cielos, gracias Señor, porque tú deseas que tengamos familias felices. Y te pedimos de todo corazón que nos ayudes para poder apropiarnos de tu palabra, para poder recordar que tú tienes en tu palabra maravillosas promesas para cada uno de nosotros, que realmente el educar e instruir a nuestros niños sea una bendición para cada uno de nosotros, sea una oportunidad para crecer como cristianos, para realmente que nuestras familias puedan llegar a ser pedacitos de cielos aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, por todas tus promesas, por tu palabra, por tus mandamientos y por las bendiciones que derramas sobre nosotros cada día. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.